obstetricia de alto riesgo. Bueno, vamos a comenzar en esta oportunidad con la doctora Sonia Luz Maicapoma. Ella es médico obstetra del Instituto de Medicina Legal, es coordinadora del Servicio de Ginecología Forense del Instituto de Medicina Legal. El tema que nos va a presentar la doctora es aspectos médicos legales de la responsabilidad médica. Buenos días a todos. Agradezco a los organizadores del evento por haberme invitado a este evento científico y los felicito a todos ustedes por estar un domingo temprano en cuestiones académicas. Vamos a empezar un tema que de bastante actualidad sobre lo que es los aspectos médicos legales de la responsabilidad médica. En principio, para hablar de responsabilidad médica tenemos que hablar de lo que es la responsabilidad profesional en general. Existe responsabilidad profesional en medicina, en ingeniería, en diferentes áreas de la vida común. Lo que nos compete a nosotros obviamente es tratar lo que es la responsabilidad profesional en el área de la medicina. ¿Cómo definimos esta responsabilidad profesional? Es la obligación de los profesionales de la salud de dar cuenta ante la sociedad por los actos realizados en su práctica profesional, actos en los cuales hayan incumplido con el deber del cuidado, así como con el incumplimiento de los medios en la atención de los usuarios. En la actualidad ya no podemos hablar solamente de lo que es un acto médico, sino de un acto sanitario. ¿Por qué? Porque el concepto de la atención de la salud de los usuarios ya no tiene que ver solamente con los médicos, obviamente, sino con los profesionales inmersos en el trabajo de la atención de la salud. Por ende, un término más amplio que engloba todo esto es el término el acto sanitario. ¿Qué es un acto sanitario? Es el acto realizado por los profesionales de la salud, donde el acto médico es uno de los actos sanitarios. Existe el acto obstétrico, el acto odontológico, el acto de enfermería, porque cada uno de estos profesionales en el desempeño de sus actividades obviamente puede cometer un acto de responsabilidad profesional. ¿Qué nos dice al respecto la Ley General de Salud? En su artículo 36 menciona de que los profesionales técnicos y auxiliares son responsables por los daños y perjuicios que ocasionen al paciente por el ejercicio negligente, imprudente e imperito de sus actividades. Es decir, nos diferencia obviamente en cada grupo de profesionales que se ocupan de la atención de la salud de los usuarios. En su artículo 48 nos dice que el establecimiento de salud es solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se ocasionen al paciente derivados del ejercicio negligente, imprudente o imperito de las actividades de los profesionales, técnicos o auxiliares. Entonces, como podemos ver, la Ley General de Salud nos habla de la responsabilidad individual, así como de la responsabilidad institucional. ¿Qué es el acto médico? El acto médico es toda acción que el médico realiza con su paciente basado en sus conocimientos actualizados y en su juicio clínico para lograr un bienestar, un beneficio de la salud del paciente, contando para ello con el consentimiento informado del mismo. En relación a esto, el Código de Ética del Colegio Médico nos dice obviamente que el acto médico es toda acción que realiza el médico en el ejercicio de la profesión médica, entendiéndose por tal los actos de diagnóstico, terapéutica y pronóstico que realiza el médico en la atención integral de pacientes, así como los que se deriven de estos. Los actos médicos antes mencionados son de exclusivo ejercicio del profesional médico. Esto es lo que nos dice el Código de Ética, refiriéndose específicamente a las acciones del médico.
En la Ley General de Salud, en su artículo 26, se hace mención a que los médicos, solo los médicos pueden prescribir medicamentos. Los cirujanos dentistas y las obstetrices solo pueden prescribir medicamentos dentro del área de su profesión. Entonces, esto es importante, obviamente, en el sentido del concepto del intrusismo, ¿no? ¿Qué elementos tiene el acto médico, al igual que cualquier otro acto, sea el acto obstétrico, el acto odontológico o cualquier otro? Está basado en 4 elementos principales. Una de las bases es la lex artis, es decir, el buen conocimiento del área de la medicina, que va ligado a una buena relación médico-paciente, a la vez con un llenado adecuado de la historia clínica y con un consentimiento informado adecuado. En cuanto a la relación médico-paciente, un concepto que engloba esta relación sería el siguiente. La relación médico-paciente ha pasado de lo que era un paternalismo hace muchos años, donde el médico decidía qué es lo que se iba a hacer con el paciente, prácticamente solo o en consejo con otros médicos, ha llegado a evolucionar hasta el aspecto en el que el paciente decidía qué es lo que se iba a hacer con su salud, con su vida, llegando a la eutanasia, por ejemplo, ¿no? Entre estos dos extremos del paternalismo y la autonomía completa está la relación médico-paciente responsable, en la cual, mediante un buen trato, con una comunicación adecuada, se respetan aspectos médicos y jurídicos. En cuanto al aspecto médico, el velar por la recuperación del paciente y además la información completa, amplia, entendible del tratamiento por parte del médico hacia el paciente. En cuanto al aspecto jurídico, respetar los derechos del paciente, así como también respetar su decisión, porque el paciente participa en la toma de decisiones en cuanto al cuidado de su salud. En relación a lo que es la relación médico-paciente, que siempre es la que tratamos y de la cual hablamos, también queda un poco restringida cuando tratamos de englobar todas las atenciones que realmente el paciente recibe. Por ende, este concepto también está cambiando y ya no es solo la relación médico-paciente, es la relación usuario-sanitario. ¿Por qué? Porque la relación no es solo del médico, sino puede ser de cualquier profesional de la salud. Y no solamente es al paciente enfermo, sino puede ser a una persona sana que acude a un programa preventivo promocional, a hacerse un chequeo, es decir, es un usuario, no siempre es un paciente. Entonces, como vemos, estos conceptos van evolucionando y van cambiando, tratando de englobar el accionar de todos los profesionales que participan en la atención del paciente. En cuanto a la historia clínica es un documento médico legal que refleja la calidad del acto médico, por lo cual constituye un elemento de prueba para las instancias judiciales. Eso es importante porque cuando hay una denuncia por un caso de responsabilidad médica, el documento legal es la historia clínica. Y en base a lo que se escriba, es que obviamente las autoridades judiciales van a tomar las medidas correspondientes. Por ende, es muy importante ser bastante detallistas y precisos. Y en cuanto a las características de la historia clínica, hay que tener en cuenta que el propietario legítimo de la historia clínica es el paciente o el usuario. La institución asistencial es la que custodia esta historia clínica. Por ende, cuando el usuario lo requiera, puede
tener una copia de su historia clínica. En cuanto a la confidencialidad de la historia clínica, obviamente tienen acceso todos los profesionales de la salud, los pacientes y las autoridades judiciales. Siendo la historia clínica un medio de comunicación, tanto entre los profesionales de la salud, entre el médico y el paciente, entre el médico y las autoridades judiciales, obviamente tiene que ser clara y precisa, porque lo que se escribe en la historia clínica es lo que se está diciendo del momento indicado en la atención del usuario. Y obviamente estos datos son básicos e importantes porque constituyen un elemento de prueba ante una instancia judicial. Por lo tanto, es importante recordar que siendo la historia clínica un elemento de prueba, cualquier defecto u omisión permite hacer presunciones en contra del profesional responsable de dicho acto. Otra parte importante del acto médico, como lo habíamos mencionado, era o es el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Es la aceptación del paciente de que se le realice o se le practique en su cuerpo algún tratamiento y o procedimiento médico, asumiendo el riesgo inherente, previa información por parte del médico tratante. Entonces, al firmar el consentimiento informado, el paciente se está haciendo parte de la decisión que se está tomando en ese momento. Y por lo tanto, el riesgo lo asume tanto el profesional como el paciente. Es decir, el consentimiento informado llevado de una manera adecuada permite ese compartir de responsabilidades entre el médico y el usuario. El consentimiento informado, por lo tanto, constituye un derecho esencial del paciente y una obligación ética y legal por parte del médico profesional, del profesional de la salud, ¿no? Por lo tanto, no es un mero formalismo que se llena para evitar reclamos, sino al contrario, para compartir responsabilidades. El consentimiento informado, entre una de sus características, obviamente permite participar al usuario en la toma de decisiones, ya sea a nivel personal o ya sea a través de familiares o representante legal en los casos de menores de edad y personas con discapacidad. En cuanto a lo que es la oportunidad, en qué momento se debe hacer firmar un consentimiento informado, tiene que ser antes del acto médico, del acto profesional. Y hay que recordar que este consentimiento puede ser revocable en cualquier momento, tan solo con el deseo expresado verbal del paciente. Es decir, no se necesita hacer otro documento para revocar ese consentimiento informado. El consentimiento informado debe ser voluntario, escrito, detallado, descriptivo, con un lenguaje claro, de tal manera que el paciente entienda todo lo que en él se trata de decir. Por lo tanto, en la actualidad, lo que debe firmar un usuario o un paciente es el consentimiento informado y no el consentimiento firmado, que muchas veces por la rapidez o por el día a día o por la costumbre, muchas veces se hace. El consentimiento firmado no tiene ningún valor si es que obviamente no se le ha informado detalladamente al paciente qué es lo que se le va a hacer, en qué va a consistir el procedimiento, cuál es el porcentaje de riesgo, qué resultados se obtienen como producto de ese procedimiento o tratamiento. ¿Qué nos dice la Ley General de Salud al respecto? En su artículo 15 menciona que toda persona usuaria de los servicios de salud tiene derecho a no ser sometida sin su consentimiento a exploración, tratamiento o exhibición con fines docentes. Es decir, siempre se le debe pedir su consentimiento. A que se le comunique todo
para que pueda ser, a que se le comunique todo para que pueda dar su consentimiento informado previo a la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento, así como para negarse a este. En el artículo 27 dice: para aplicar tratamientos especiales, realizar pruebas riesgosas o practicar intervenciones que puedan afectar psíquica o físicamente al paciente, el médico está obligado a obtener por escrito su consentimiento informado. Entonces todo esto está reglamentado, está claramente establecido y obviamente hay que ponerlo en la práctica. El Código de Ética del Colegio Médico también habla en su artículo 41, en el inciso D, que se le comunique todo lo necesario para que pueda dar su consentimiento informado antes de la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento. En el inciso E habla de que el paciente tiene derecho a obtener la información disponible relacionada con su diagnóstico, terapéutica y pronóstico en términos comprensibles para él. Y en el inciso F nos habla de que el paciente puede aceptar o rechazar un procedimiento o tratamiento después de haber sido adecuadamente informado o revocar su decisión. Como ya lo habíamos mencionado antes, otro aspecto importante del acto médico es la lex artis. La lex artis es el conjunto de reglas, técnicas que permiten hacer las cosas bien en la medicina, ¿no? Obviamente la lex artis está basada en el conocimiento, en la experiencia, en la técnica e inclusive en el arte muchas veces de cada uno de los que desempeñan el campo de la medicina. La malpraxis se define obviamente como el incumplimiento de la lex artis. ¿Cuándo existe una malpraxis o una responsabilidad médica? Un acto médico tiene que haber sido negligente tanto por acción u omisión. Este acto médico tiene necesariamente que llevar a un daño del paciente. El daño tiene que ser previsible y evitable, porque sabemos todos en medicina que no siempre se puede prever todo y no siempre se puede evitar todo. Es decir, hay condiciones para que las autoridades judiciales consideren que existe una responsabilidad médica. Es decir, un acto que por acción u omisión haya ocasionado un daño previsible o evitable. Entre estos dos aspectos tiene que haber una causa, una relación causa-efecto, en la cual se hayan incumplido los medios disponibles. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces los pacientes denuncian por cualquier cosa y no tienen fundamento, ¿no? Cuando se va a hacer el análisis de la historia clínica, no existe estos tres aspectos importantes que siempre debe existir. Un acto que por omisión o por acción haya provocado un daño que sea previsible o evitable. En cuanto a la responsabilidad médica, ¿cómo la podemos definir? Es la obligación que tienen los médicos de reparar las consecuencias de sus actos, omisiones, errores involuntarios e incluso voluntarios e involuntarios, previsibles y evitables por incumplimiento de los medios y cuidados adecuados en la asistencia del paciente. Para que exista un caso de responsabilidad médica, tiene que haberse incumplido el deber objetivo del cuidado del paciente. ¿Qué implica este deber objetivo del cuidado? El deber objetivo es la realización de un acto médico adecuado, obviamente a través del cumplimiento de una adecuada lex artis, es decir, cumpliendo con todas las guías normativas vigentes, así como previniendo las consecuencias de su accionar médico. Es decir, el médico está obligado a prever las consecuencias que puede producir su accionar médico.
Otro aspecto importante es obviamente una adecuada relación médico-paciente, que en muchos casos es el principal motivo por el cual se produce una denuncia. Entonces, esta relación médico-paciente siempre debe ser amable, inspirando mucha confianza al paciente, con una amplia comunicación entre ambos. El deber objetivo del cuidado también se puede expresar en el adecuado llenado de la historia clínica, porque expresa el accionar del médico día a día. Y además la firma del consentimiento informado, en el cual se le ha informado ampliamente al usuario de los riesgos que conlleva el tratamiento o el procedimiento. ¿Qué significa el incumplimiento de medios? El incumplimiento de medios obviamente está ligado al incumplimiento de la lex artis, en el cual se hace, por ejemplo, un examen clínico insuficiente, o un diagnóstico erróneo, o un tratamiento inadecuado, un llenado defectuoso de la historia clínica, un uso indebido de los equipos o instrumental, o equipos que muchas veces pueden no estar calibrados, o en fin, que estén en mal estado, o la falta de control sobre el apoyo que brindan los profesionales que participan en el acto de atención al usuario. Porque cuando las autoridades judiciales enfocan el tema de la responsabilidad médica, no exigen o no están viendo el resultado de la atención, sino los medios utilizados. ¿Se utilizó o no se utilizó todos los medios necesarios y disponibles en los centros asistenciales? Porque los resultados, si el paciente quedó exitosamente tratado o de repente no, o si falleció, muchas veces no se puede, escapa al control del manejo. Por ende, las autoridades de justicia no juzgan los resultados, sino la utilización de medios. ¿Qué tipos de culpa médica existen? La culpa médica se puede dar en tipos de impericia, imprudencia, negligencia e inobservancia de las normas y reglamentos. Los tipos de delitos en general pueden ser dolosos y culposos. ¿Qué significan estos? Los actos dolosos son aquellos en el cual existe una intención de hacer daño, y los actos culposos en el cual no existe esa intención. Obviamente en salud, ningún profesional de la salud, ningún médico va a desear hacerle daño a un paciente, salvo excepciones que obviamente se ha visto en uno que otro caso en el instituto, donde, bueno, por cuestiones personales o en fin, puede utilizar a alguien la profesión médica u otro profesional de la salud para hacer cierto daño, lo cual ya escapa, digamos, a la práctica en sí de la medicina. Por ende, los actos que se producen en la parte médica por lo general son culposos, donde no existe una intención de hacer daño. Vamos a ver un poco detalladamente en qué consisten los tipos de responsabilidad médica. Empecemos por lo que es la impericia. ¿Qué es la impericia? Es la falta total o parcial de conocimientos, experiencia o habilidad para el correcto ejercicio de una profesión. La impericia se puede dar en diferente forma. Puede ser de origen cuando nunca lo aprendió. Por ejemplo, una persona empírica pretende actuar como médico cuando nunca estudió, nunca fue a la universidad, no tiene los conocimientos correspondientes. Obviamente es una impericia de origen. Puede haber una impericia de olvido, cuando aprendió alguna vez, lo aplicó y se olvidó, ¿no? Esto puede ocurrir si un profesional ha dejado la profesión o la especialidad por mucho tiempo y luego retorna
y obviamente se ha olvidado probablemente parcialmente de muchas cosas y en la práctica ha perdido también la práctica, la habilidad de su realización, de la realización de procedimientos, por ejemplo. O puede ser de práctica, es cuando solo se sabe la teoría, ¿no? Puede ser en el caso, por ejemplo, de un médico general que está tratando de llevar un caso de una especialidad compleja, probablemente teóricamente sabe, pero no domina el campo. Otra forma de responsabilidad médica es la imprudencia. La imprudencia es actuar sin cautela, cordura o moderación, es decir, realizar un acto sin las debidas precauciones contrarias al sentido común. En otras palabras, es hacer más de lo que se debe hacer. Por ejemplo, realizar una conización cervical innecesaria, ¿no? Sin las indicaciones pertinentes. Se ha visto muchos casos de denuncias, por eso hemos puesto este ejemplo, donde se ha realizado una conización cervical sin las indicaciones, sin, digamos, la fundamentación correspondiente. O a veces una histerectomía innecesaria, o cualquier tipo de operación que pueda realizarse sin la fundamentación debida. La negligencia es otro tipo de responsabilidad médica. Se define como el descuido, omisión o postergación de un acto médico sin una causa justificada. En otras palabras, es no hacer lo que se debe hacer lo que no se puede hacer menos de lo que se debe hacer o postergar lo que se debe hacer. Por ejemplo, la atención de un parto vaginal en una paciente con antecedente de cesárea clásica. Esto es un caso que lo hemos tenido en el instituto, ¿no? Si bien es cierto que una cesárea anterior puede tener un parto vaginal después de cierto tiempo bajo determinadas condiciones, sin embargo, en una cesárea clásica digamos, la cesárea clásica no es lo mismo, no tiene las mismas condiciones que una cesárea segmentaria. Y en este caso ha habido ruptura del útero, ¿no? Otro caso puede ser la atención de un parto vaginal en un caso de incompatibilidad fetopélvica, que también ha habido un caso bastante grave acá en Lima, en el cual se ha pretendido y se ha sacado al feto, pero muerto y con un desgarro total del útero y de la vagina. La realización de una cesárea en forma inoportuna y en condiciones inadecuadas. Si la cesárea, si bien es cierto, nos ayuda, en muchos casos también tiene que ser oportuna, porque si es inoportuna no sería de mucha ayuda. La lesión de la uretra durante la realización de una histerectomía también, que es una eventualidad, pero que obviamente está descrita como una negligencia. O, por ejemplo, el inicio de una terapia de reemplazo hormonal a una paciente con cáncer, que también es un caso que hemos tenido, ¿no? Entonces, cosas que van surgiendo y en las cuales hay que tomar mucha precaución. La cuarta forma de responsabilidad médica es la inobservancia. Se define como el incumplimiento de una exigencia u orden verbal o escrita dispuesto con fines de prevención de un daño ordenado por un superior responsable. Es decir, es el incumplimiento de las normas, pero que este incumplimiento obviamente lleva al daño en el paciente. Por ejemplo, ¿cuáles podemos considerar como inobservancias? El abandono del puesto de trabajo durante una guardia, ¿no? Entonces, el abandono puede ocasionar la muerte de un feto, la muerte de la madre, porque no hay atención en el momento que se requiere, o no obtener el consentimiento informado para un procedimiento, o la omisión y defectos en la confección de la historia clínica, en fin. En cuanto a lo que es el código vigente, penal y civil, establecen ciertos parámetros en cuanto a lo que es la responsabilidad jurídica del médico y profesionales de la salud.
Entonces, en el ámbito jurídico existen dos grandes campos. Uno es la responsabilidad penal, que termina con sanción penal y pena privativa de la libertad, y otra es la responsabilidad civil, que termina con una indemnización. El paciente puede proceder por cualquiera de estas dos vías, o inclusive por las dos. En lo que es la parte penal, todo es gratuito para el paciente que presenta la denuncia. De repente eso es también una de las falencias que probablemente en un futuro se han de mejorar, porque en la actualidad cualquier paciente puede presentar una denuncia, fundada o infundada, y todo está garantizado a través del proceso penal. En cambio, en la vía civil, donde se requiere una indemnización, el proceso tiene un costo y el paciente no siempre va por la vía civil, sino por la vía penal. Por ejemplo, en la vía penal, ¿qué actos se consideran dolosos o culposos? La omisión del deber del socorro, la denegación de asistencia, el abandono de los servicios de salud, la divulgación del secreto profesional, la falsificación de certificados, el falso testimonio del médico, las lesiones culposas, el homicidio culposo, el aborto criminal, lesiones al feto, sustitución de niños, manipulación genética, entre otros, ¿no? En lo cual tiene sanción penal. En la parte civil se da por el incumplimiento de un contrato. Esa es la parte contractual, es decir, existe un contrato y no se cumple. Existe entonces una sanción con indemnización. O puede ser una relación contractual, extracontractual, en la cual, por ejemplo, no se escribe un contrato. Por ejemplo, la atención médica en un consultorio, en una clínica privada, no requiere de la firma de un contrato. Sin embargo, sí puede surgir un caso de denuncia si no se ha cumplido el tratamiento indicado, pese a que no existe un contrato escrito, ¿no? Porque existe simplemente la atención en ese lugar. ¿Qué nos dice el Código Penal en relación al resultado que se puede obtener en el accionar médico o en el accionar de los profesionales de la salud? En su artículo 111 nos habla del homicidio culposo. Dice: el que por culpa ocasiona la muerte de una persona será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 4 años. Si el delito resulta de la inobservancia de las reglas de una profesión, la pena será no mayor de 6 años. Es decir, si se produce una muerte como inobservancia de las reglas, la pena es mayor. En el artículo 124 nos habla de las lesiones culposas. El que por culpa ocasiona o causa daño en el cuerpo o la salud será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 3 años. Si el delito resulta de la inobservancia de las reglas de la profesión u oficio, la pena será no mayor de 4 años. Eso es lo que tenemos en cuanto a lo que es el código, en cuanto a lo que es el homicidio y las lesiones culposas. Como ustedes pueden ver, es un acápite agregado. Todavía no existe un artículo independiente en cuanto a la responsabilidad médica. En cuanto a las estadísticas encontradas en el 2005 en el instituto, podemos mostrarles que el número de denuncias infundadas es muy grande. De todas las denuncias es el 90%. Solamente 10% tienen realmente fundamento válido en la denuncia y procede como tal. En cuanto a las especialidades más denunciadas, está la ginecobstetricia. Luego siguen las otras especialidades. Entonces, lo cual nos obliga a tomar bastante precaución en lo que concierne a la atención de la mujer gestante, porque hay dos vidas, tanto el de la madre como el del niño. En cuanto a las causas
por las cuales se produce una denuncia, las fallas en la atención del parto, el óbito fetal, los natimuertos, sufrimiento fetal agudo, preeclampsia y otras. Eso es todo lo que les quería presentar en cuanto a este tema. No sé cómo están desarrollando, si hay preguntas, hay algún espacio para las preguntas, pues al final, no lo sé, dependiendo de la organización que tengan. Gracias. La verdad que el caso todavía no ha llegado al instituto. Yo tengo referencia por lo que ya hemos escuchado de la prensa, ¿no? Pero específicamente el estudio del caso no le puedo dar detalles porque no lo tenemos. Entonces, para que entre a lo que es la parte judicial, también tiene un proceso. Probablemente ya debe estar llegando, pero no lo tenemos en el momento. ¿En relación a qué? Suficiente significa que de la historia clínica se pueden extraer los datos para entender un acto médico completo. Insuficiente obviamente es, muchas veces encontramos las historias realmente bastante escuetas, no hay una cronología adecuada y muchas veces no permite entender el acto médico. Y en la realidad se llevan a cabo todos los procedimientos y no siempre se refleja eso en la historia clínica. Y el único documento legal que permite evaluar el acto médico es la historia clínica. Por ende, el llenado adecuado de la historia clínica es el que le salva al médico de la responsabilidad. Es decir, si alguien ha estado en un determinado periodo y en ese determinado periodo se llevaron a cabo todos los actos adecuados, entendibles, con un plan de trabajo bastante preciso, pues es una historia suficiente, ¿no? No hablamos de cantidad de escritos ni de nada, simplemente de precisión, que en la realidad de las historias clínicas que evaluamos, realmente son pocos los casos en los cuales uno ve un acto médico bastante claro. Todo el accionar médico y de los profesionales de la salud es un acto culposo, es decir, no tiene dolo, pero está dentro de lo que es la inobservancia de normas y reglamentos. Y hay una tornilla uterina y en ese momento no hay familiares para hacer el consentimiento informado por los familiares, se le saca el útero por ese procedimiento, por esa complicación. La paciente también tiene derecho a hacer una denuncia penal contra el médico en ese caso. ¿O hay objeciones? No. Lo que pasa es que el consentimiento informado es para informarle obviamente al paciente el procedimiento que se le va a hacer y para que tome parte en la decisión. Pero en este caso, si es una emergencia y obviamente está prevista en la medicina ese tipo de actuaciones, no habría una denuncia porque no habría un daño. Salvo que ocurra un daño, entonces sí se produce la denuncia. Que puede ser observable la falta de consentimiento informado, sí, pero si no hay un daño, un acto negligente y no hay un daño derivado de ese acto negligente, no puede proceder la denuncia.
caso creo que en toda paciente, entonces que si tiene una cesárea, se le debe decir a la paciente que en caso de complicaciones se puede hacer una histerectomía, ¿no? Claro, eso es parte del consentimiento informado. Por eso es que cuando hablamos del consentimiento informado, que debe ser amplio, detallado, descriptivo, porque la histerectomía es una posible complicación de una cesárea. Y eso debe ser parte del consentimiento informado. Entonces así se evitan realmente complicaciones. Y explicarle a las pacientes, ¿no? Si existe un trauma, lo que pasa es que se lleva al análisis. Si es que el traumatismo fue producto de un acto negligente, de un acto o de una omisión también puede ser, entonces procede una denuncia. Pero hay traumatismos que se producen y obviamente de repente era algo imprevisible, ¿no? Pero lo que no se consideraría, digamos, no tendría mucha justificación es que sea, por ejemplo, un feto macrosómico y se realice un parto vaginal. Entonces sí sería un acto negligente. Pero hay casos, como digo, es que la diversidad de casos es múltiple. Y lo que se analiza es si el acto del profesional ha llevado a ese daño. Si como resultado de su accionar se produjo el daño. Mas no así lo que no se puede predecir. Por eso cuando hablamos de esto les hacía énfasis en que la medicina no es, o al menos no es vista desde el punto de vista jurídico como una cuestión de resultados, sino de medios. ¿Se tomaron o no se tomaron todos los medios disponibles en ese momento? Es decir, si uno sospecha una macrosomía fetal, se le tomó la ecografía, se determinó el ponderado fetal, se evaluó bien la pelvis, existe una compatibilidad fetopélvica adecuada. Entonces, si se tomaron todos los medios, pues no hay ningún problema. El resultado, eso ya es cuestión de análisis, pero no necesariamente de culpa del profesional que atiende. En cuanto a lo que es la atención por internos, por estudiantes, no puede ser llevada a cabo de manera independiente. Tiene que ser bajo la asistencia, la supervisión de un médico asistente. La responsabilidad es del asistente porque está a cargo de alguien. Por eso es que decíamos, controlar el profesional o el personal de apoyo, porque esos pacientes están a cargo de alguien. No está a cargo del interno o del estudiante. Entonces, si obviamente la práctica médica requiere de que los estudiantes aprendan, de que los internos tengan práctica, pero tiene que ser bajo supervisión. O sea, ellos no pueden tener responsabilidad en esto. Tiene más responsabilidad el que lo dejó, cumpliendo una función que no le correspondía en ese momento. En nuestro país el aborto todavía no está permitido, ¿no? Entonces el aborto terapéutico con fines de salvar la vida a la madre es el único que se hace, obviamente. No tenemos muchos avances al respecto en cuanto al aborto en general. Está sancionado en su mayoría de formas, excepto el terapéutico. Claro, todo procedimiento requiere del consentimiento. Por ejemplo, nosotros en medicina legal vemos los casos de delitos contra la libertad sexual, personas que están presentando una denuncia por violación. Para evaluarlas hay que pedir su consentimiento, porque como es una parte delicada,
Ha habido muchos casos de denuncia, sobre todo cuando el médico es varón. Han interpretado mal probablemente el examen, o están muy sensibles a cualquier aspecto y no desean pasar el examen, pues no pasan el examen. Hasta que se les habla, la psicóloga habla con la paciente, se le hace entender por qué motivos. A veces toma un poquito de tiempo, pero hay que hacerlo. Es decir, el consentimiento de la persona para un examen es importantísimo, no se le puede obligar. No, para hospitalizar no tenemos, bueno, al menos no he visto el caso, pero la hospitalización en sí no acarrea ningún riesgo como tal, ¿no? Simplemente hay casos en los cuales sí el paciente se niega, no desea ser hospitalizado, o al contrario, estando hospitalizado quiere irse de alta. Entonces, en esos casos nos llaman de los hospitales, bueno, llaman a la fiscalía y los fiscales nos llaman a nosotros también para acompañarlos, para ver el estado del paciente. Si es que amerita, si es que hay otras condiciones en las cuales va a recibir el tratamiento, puede irse de alta. En algunos otros casos, si por ejemplo el estado del paciente es crítico y no puede salir, muchas veces el fiscal dispone de que no sale del hospital. Entonces sí han habido muchísimos casos en los cuales el médico se ve en la dificultad de qué hacer. Más que para ingresarlos, es para darles de alta, o porque quieren, o al contrario, muchas veces no quieren irse de alta. Son pacientes crónicos que desean seguir en el hospital y no hay condiciones en el hospital para continuar atendiendo al paciente, por ejemplo, ¿no? Si está en un estado estable. ¿Tendrían alguna pregunta más?